La actividad de ciencia normal se describe como una actividad de solución de problemas de la posee inconmensurabilidad. Se convence de que los lenguajes que expresan esquemas conceptuales distintos, genuinamente distintos, no reportan el mundo de la misma manera, aunque estén hablando en la misma disciplina del mismo campo de investigación. Dentro de los empiristas lógicos, que de lo único que podemos tener como confianza y seguridad que existe es lo observable. Aquellas entidades que son dadas directamente y de manera inmediata a la experiencia sensorial. De ese tipo de fenómenos, sistemas, entidades, no hay necesidad de dudar, es decir, claramente podemos asumir un compromiso ontológico sin ningún conflicto. El problema son las entidades teóricas, sobre todo las que se postulan dentro de algún campo científico, se postulan para dar cuenta de los fenómenos observables, pero de las cuales no tenemos ningún rastro ni detección, ninguna señal de que realmente existen. Pero se postulan para explicar ciertos procesos a nivel del observable, porque si esas entidades existen y se portan como la teoría dice que se portan, darían cuenta de las regularidades que efectivamente ocurren a nivel y que observamos a nivel de la experiencia. Es la posición de los empiristas más duros. Y son los que dirían, gente como Van Fraassen, los instrumentalistas, que dirían, las entidades teóricas postuladas por la ciencia, de las cuales no tenemos registro ni percepción, esas entidades yo las asumo nada más como meros dispositivos de cálculo para organizar y estructurar, poder predecir los fenómenos observables. Es decir, son dispositivos útiles, herramientas útiles, pero no asumo el compromiso con su existencia. O sea, soy, digamos, realista a nivel del observable, pero instrumentalista, o sea, sin asumir un compromiso de existencia con las entidades teóricas. ¿Hasta aquí me van siguiendo la posición esta? Entonces, como dice Hacking, es muy chistoso porque no sé qué las bolas de carne, ¿cómo les llaman? Albóndigas. Dice, los instrumentalistas son realistas con respecto a las albóndigas y a los monkeys, a los monos, ¿no? A los changos decimos en México, pero son antirrealistas con respecto a los mesones, los muones, las partículas elementales y ese tipo de entidades que propone la física teórica. Bueno, ¿qué diría un realista con respecto a las entidades teóricas? Los realistas científicos piensan que la ciencia y nuestras mejores teorías científicas, en particular las teorías físicas, son las que descubren, de hecho, los verdaderos componentes de la realidad, los componentes últimos de la realidad. Llegan al grado los realistas científicos de decir que todas las entidades que percibimos a nivel del observable, es la posición completamente contraria, que lo que observamos a nivel de la experiencia sensorial, lo que se nos da de manera inmediata, puede ser mera apariencia o ilusión. Los sentidos nos engañan. En cambio, la física, las entidades que postulan la física, esas sí son los componentes últimos de la realidad. Con eso sí asumimos el compromiso ontológico. Es decir, en pocas palabras, esta mesa sería una mera ilusión, es una apariencia, es un fenómeno de lo que aparece, pero lo que aparece puede ser una mera ilusión. Entonces,
lo contrario, hay varios tipos de realismo. Hay algunos realistas que son muchos más conciliadores y que aceptan dentro del repertorio de lo que existe tanto lo observable como las entidades teóricas que aparecen en teorías que han sido exitosas y que predicen, digamos, hacen predicciones muy acertadas con respecto al observable. El argumento del milagro que usan los realistas para decir, no solo existe este tipo de realistas de los que estoy hablando, no solo existen los fenómenos, existe lo que percibimos sensorialmente, lo observable, sino también existen aquellas entidades que postulan las teorías científicas que hacen predicciones exitosas y que explican adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no existiera, sería un milagro que esas teorías científicas de hecho dieran también cuenta de lo observable, sistematizaran toda la información, todos los datos que tenemos y pudieran predecir con éxito. Es decir, si no existieran las entidades teóricas, que aunque no las persigamos, pero si no existieran, ¿cómo explicaríamos el éxito de las teorías empíricamente adecuadas? O sea, que dan cuenta bien de la experiencia. Dicen que sería un milagro. Entonces, como no vamos a aceptar los milagros, la manera más razonable, la explicación más razonable de por qué tenemos teorías empíricamente exitosas que postulan entidades que no percibimos, es que esas entidades de hecho existen y se portan como la teoría dice que se portan. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Cómo defienden algunos realistas la existencia de entidades teóricas? No todo lo que postula la ciencia va, digamos, pero cuando tenemos teorías empíricamente exitosas, ¿cuál es la mejor explicación? El argumento es la mejor explicación es que aquello que postulan existe. ¿Qué le podría replicar un antirrealista, alguien que no quiere aceptar las entidades teóricas, a los defensores que usan el argumento del milagro? O sea, que si no suponemos esas entidades, el éxito sería un milagro. ¿Qué le podría replicar? O sea, contrarreplicar. Hay un argumento que es, digamos, muy socorrido, y es que podemos tener teorías empíricamente equivalentes, o sea, que den cuenta del mismo campo de fenómenos de manera igualmente exitosa o adecuada, y que sin embargo se comprometen con escenarios teóricos, con entidades teóricas distintas. ¿Sí? Entonces son teorías empíricamente equivalentes que dan cuenta igualmente bien de los fenómenos observables y que sin embargo sus compromisos ontológicos a nivel teórico de aquello que postulan son diferentes y son incompatibles. Hay ejemplos históricos, ahorita no me voy a meter en todo eso, entonces nos dedicaríamos toda la clase a la discusión del realismo. Pero hay argumentos de la historia de la ciencia, cada situaciones bien documentadas, donde tendríamos teorías que postulan compromisos ontológicos diferentes y sin embargo dan cuenta igualmente bien de todos los fenómenos observables conocidos hasta ese momento. Rapidísimamente les menciono la teoría corpuscular de la luz y la teoría ondulatoria de la luz. ¿Sí? Es decir, una dice, la pregunta es ¿cuál? ¿Qué es la luz? ¿Sí? Los newtonianos, ¿qué dicen? Son haces de partículas, como chorros de partículas, como ráfagas de proyectiles. Los que defienden, esos son los newtonianos. Huygens y compañía defienden una teoría ondulatoria de la luz. La luz es una onda que se mueve como una onda a través de otro medio. Es verdad, eso es la luz. Bueno, se les ocurrió diseñar un experimento para dirimir la cuestión, porque resulta que la teoría ondulatoria de la luz y la teoría corpuscular, ambas daban igualmente cuenta y con igual precisión de todos los fenómenos ópticos conocidos en ese momento. O sea, eran empíricamente equivalentes. Los fenómenos de difracción, refracción, reflexión de la luz, todos esos, los fenómenos ópticos conocidos hasta entonces eran igualmente explicados y bien explicados por las dos teorías. ¿Cómo dirimir cuál?
porque a nivel de la evidencia empírica, las dos estaban a tener el mismo apoyo empírico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirimir la cuestión si la luz era una ráfaga de partículas o si la luz era una onda? Entonces se les ocurrió un experimento muy interesante. No les voy a platicar el experimento, pero la cuestión es que permitía, o sea, era un experimento crucial. El diseño experimental, físicamente, materialmente hablando, era muy complicado. Al primer señor que se le ocurrió, al primer físico que se le ocurrió, digamos, lo diseñó, pero no era realizable en ese momento. Después otro señor, otro científico, Foucault, no el de ahora, diseñó el experimento que sí era realizable. Total que el asunto era, si la luz era un haz de partículas, un chorro de partículas, entonces se iba a mover, la velocidad de la luz sería más rápida en un medio más denso que en un medio menos denso. Si la luz era onda, no partícula, entonces viajaría más rápido en un medio menos denso que en uno más denso. Pero ¿cómo determinar la velocidad de la luz? Bueno, en eso consistía el experimento, que en esa época era algo súper difícil de diseñar y de llevar a cabo. Se realizó el experimento y le pareció dar la razón a la teoría ondulatoria. Estamos hablando de hace mucho tiempo, 1700 y pico o 1800 y pico, pero creo que a principios de 1800. No recuerdo la fecha exacta. Pero, entonces parece que el experimento era crucial, era decisivo, porque encontramos una predicción a nivel de lo observable donde diferían. En todo lo demás daban igualmente cuenta bien, pero sí encontramos una situación donde una hipótesis daba un resultado y la otra hipótesis el contrario. Entonces podíamos dirimir la cuestión. El asunto es que finalmente prevaleció la teoría ondulatoria de la luz, Huygens y compañía, y resulta que finalmente en la naturaleza solo hubiera una cosa, o digamos opciones de este tipo, digamos que solo hay dos opciones, solo tendríamos dos caminos posibles, pues sería la cosa como que sí podría en ciertas situaciones decir, podríamos decir que hay experimentos cruciales, que son decisivos para decir si esta es verdadera, esta es falsa, ¿sí? Y si esta, vamos, ¿y qué es lo que resulta históricamente? Que desde el punto de vista de lo que existe, puede ser que ni una ni otra, una tercera. Pues la luz no es ni onda ni partícula. Después, ¿qué es la luz? Fotón. Ontológicamente es algo que se porta a veces como onda, a veces como partícula, pero ontológicamente, en sentido estricto, no es ni onda ni partícula. Son fotones. O sea, son otro tipo de entidades. Entonces eso es lo que puede pasar en la ciencia, y por eso Dewey en 1906 había dicho, no hay experimentos cruciales, ni siquiera en la física. Porque puede ser que dos hipótesis rivales, que estén, digamos, que sean igualmente buenas, que pertenezcan a teorías empíricamente equivalentes, pueda, digamos, una dar una predicción, la otra dar una predicción contraria, y sin embargo, puede ser que haya una tercera posibilidad o una cuarta sobre el resultado posible. Entonces, las cosas no se deciden a cara o cruz, ¿sí? O sea, esta lógica bivalente a la que estamos acostumbrados no opera de una manera tan sencilla dentro del trabajo experimental de la ciencia. Bueno, entonces, el otro argumento que da Maxwell en un artículo de 1950, aquellos que dicen que ellos sí confían en la existencia de las entidades observables, pero desconfían o no se comprometen con la existencia de las entidades teóricas, lo que dice Maxwell es, entre lo que es observable, directamente observable, con el ojo desnudo, y lo que es, en un momento dado del desarrollo histórico del conocimiento,
que se piensa que incluso en principio es inobservable, que nunca lo podríamos observar, entre estos dos extremos hay un continuo. Y ese continuo, ¿dónde dividimos lo que pertenece a lo observable y dónde empieza lo que ya no es observable? Lo que dice Maxwell es ese continuo se ha ido, digamos, la frontera entre lo que se considera observable o detectable. Vamos a entender observable en un sentido más amplio, algo que podemos detectar, aunque sea indirectamente, pero que tenemos indicios de que está ahí, un rastro en una cámara de niebla, o sea, aunque no veamos directamente la entidad, pero que digamos, estos son indicios o signos de que esa entidad existe. Bueno, entre una cosa y otra, la frontera resulta que con el desarrollo tecnológico y de los instrumentos de observación se ha ido ampliando el campo de lo que se considera observable o detectable. Es mucho más amplio ahora el campo de lo que considera, los científicos hablan de los neutrinos que vienen del centro del Sol. O sea, ellos hablan el lenguaje observacional de los neutrinos que entran a la atmósfera terrestre. Hablan como si los estuvieran, exacto, observando, detectando, escuchando, ponen un contador, entonces entra otra partícula de tal tipo, según como los métodos de detección que tengan. Pero entonces, el lenguaje de lo que se considera en la ciencia misma, lo que se considera que es observable, aunque no es observable, en la ciencia misma es un concepto que ha ido modificando su extensión. Es decir, ha ido ampliándose el dominio de entidades que se consideran observables. Ay, por lo menos esto no se puede. Entre las reverberaciones de lo de abajo. Bueno, entonces, a los que les interesan estas discusiones ontológicas, no sé qué tantos, pero hay una discusión muy interesante sobre, digamos, el compromiso. Cuando hablo en los términos rimbombantes filosóficos de compromisos ontológicos, es los científicos en los distintos campos de investigación, con qué tipo de entidades se comprometen a que existen y cuáles, además del compromiso, se va modificando. A veces se postula algo por razones explicativas, porque conviene postular. ¿Qué tal si en lugar de tirar la teoría de la gravitación universal, porque no calculamos bien la órbita porque la órbita observada de Urano no cuadra con las observaciones? ¿Qué hacen los científicos? Según Popper, bueno, ya está en cuestión la teoría de la gravitación universal. ¿Es un caso refutatorio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En serio, nadie puso en cuestión la teoría de la gravitación universal cuando la órbita de Urano no cuadraba en lo más mínimo con la órbita calculada. La órbita observada no cuadraba con la órbita calculada. ¿Por qué creen ustedes que no dijeron, bueno, hay que desechar la teoría de la gravitación universal y hay que inventarnos otra? ¿Qué pasaba con la historia de la teoría de la gravitación universal? Tenía una historia fecunda. Había dado cuenta muy bien de las trayectorias de los otros planetas. O sea, había sido una teoría muy explicativa, incluso predictiva. Con base en la teoría y habiendo calculado las órbitas de los distintos cuerpos del sistema solar, podían predecir con bastante exactitud dónde iba a estar o de dónde podían observar tal o cual planeta. Entonces, por un caso que falla, tiramos la teoría a la basura, lo racional. Los que critican a Popper, que lo racional no es cuestionar la teoría, es ver qué hipótesis adicionales podemos agregar para restablecer el acuerdo entre las predicciones de la teoría y los resultados observados. Entonces, lo que hace falta son más información, suponer hipótesis auxiliares. Se les podrían haber ocurrido muchos. ¿Cuál fue el que pegó? Por ejemplo, que hubiera un cierto medio en el que viajaba Urano que desviaba la órbita, ¿no? O sea, que no se movía en un medio igual que los otros planetas.
podía haber sido polvo interestelar o cualquier que era más densa, digamos, el ámbito por donde pasaba Urano. Aquí hay muchos científicos, ya me dirán que se les podría haber ocurrido. Pero lo que se les ocurrió fue que pensaban que Urano era el último planeta del sistema solar, que llegaba el sistema solar hasta Urano. Entonces, ¿qué postularon? Se sacaron de la manga, se inventan planetas, postularon la existencia de un planeta externo, o sea que Urano no era el último, dijeron, esa hipótesis, ese es un supuesto equivocado. Entonces la teoría está bien, lo que está mal es un supuesto de que estos son todos los planetas que existen. Entonces postulan a Neptuno, pero no solo es cosa de postular a Neptuno, es cosa de calcular la masa y la trayectoria y la velocidad de su órbita, para poder dar cuenta entonces de las desviaciones que sufre Urano cuando Neptuno pasa cerca. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no se ajustaba? Porque si hubiera sido el último planeta y ya no había otro externo, pues entonces el cálculo tenía que cuadrar, pero salía otro planeta más allá y hay fuerzas de atracción, ¿no? Según la teoría de la gravitación universal. Y entonces la atracción que ejercía Neptuno sobre Urano hacía que se desviara de la órbita que se había calculado bajo el supuesto de que no existía ningún otro planeta más allá de Urano. ¿Me explico? Entonces postulan a Neptuno 60 años después de haberlo postulado y que todo el mundo se quedó tranquilo y contento, sin haber detectado. Entonces 60 años después lo observó Le Verrier en Francia y Adams en Inglaterra, más o menos simultáneamente. Entonces mejoraron los instrumentos de observación, detectaron a Neptuno. Pero en la historia de la ciencia sucede que se postulan entidades a nivel macro o supermicro, como el neutrino, porque salvan teorías que son importantes, que se han mostrado fecundas, que han resuelto un montón de problemas y han dado respuestas muy atinadas. Entonces sería muy costoso por un caso anómalo, por un caso que parece que de acuerdo con los términos popperianos sería un caso refutatorio, un contraejemplo, sería muy costoso deshacernos de esa teoría. ¿Me explico? Pues lo que está diciendo Kuhn es, hay teorías históricamente que encontramos, teorías que de acuerdo con el modelo popperiano han estado refutadas y se siguen manteniendo, y con hipótesis aparentemente ad hoc, o sea, para arreglar nada más ese desacuerdo entre teoría y experiencia, postulan entidades. Según la teoría de Popper, esa es una teoría ad hoc, es una hipótesis ad hoc, postular otro planeta, ¿sí? Porque es nada más para arreglar una predicción que no se cumple. Y sin embargo, funcionó, pasaron 60 años, pero finalmente se observó. Y habrá entidades que se postulen y nunca se observen. Eso piensan los científicos, pero no importa. Aunque piensen que en principio no se va a poder detectar, igual eso no los, digamos, limita para postular cierto tipo de entidades. ¿Preguntas? ¿Ven aquí la crítica que se sigue al modelo popperiano? Entonces, lo que uno observa en su rastreo histórico, en su reconstrucción histórica, es, por un lado, que hay teorías altamente confirmadas con una historia de muchos éxitos explicativos y predictivos, que llega un momento en que sin embargo se abandonan y se sustituyen por otras. Y por otro lado también encuentra que hay teorías que, de acuerdo con el modelo de refutación, ya tendríamos que habernos deshecho de ellas y sin embargo los científicos las mantienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que teorías que generan todo un programa de investigación o una tradición de investigación, como le llama conciencia normal, esas teorías no están a prueba una vez que se adoptan, no están en cuestión, son la teoría, son la condición de posibilidad, son lo que permite resolver los problemas. Las teorías no están sometidas a escrutinio,
son la plataforma que constituye la base explicativa de los fenómenos del campo de investigación. Entonces, ¿qué es durante la ciencia normal lo que se está poniendo a prueba? A ver, en la mañana decíamos con los estudiantes de licenciatura, y entonces ahora me van a contestar. Kuhn estaría diciendo, el modelo de confirmación propuesto, digamos, en el estilo Hempel, a la Hempel, y el modelo de refutación a la Popper, ¿sí? O sea, los científicos jamás confirman o refutan, no hacen ese tipo de evaluaciones y donde digan queda confirmado o queda refutado por el resultado experimental obtenido. Es decir, este resultado experimental me confirma o este resultado experimental refuta. ¿Sí? ¿Hacen ese trabajo o no? ¿Hablan en esos términos o no? El asunto es qué refutan o qué confirman. ¿Qué es lo que están evaluando durante los periodos de ciencia normal? Si lo que yo digo es, cuando una teoría está bien establecida, no está en cuestión, sino al contrario, es lo que permite ir generando soluciones a los problemas que se van planteando en ciencia normal, la teoría no está puesta en cuestión. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se tiene que, digamos, establecer? Si se queda, si se incorpora al cuerpo de conocimientos disponible o se elimina como algo que no sirve. ¿Qué es? ¿Cómo define Kuhn, cómo caracteriza la actividad en ciencia normal? La caracteriza como una actividad de solución de problemas. El científico normal, trabajando normalmente, lo que hace es resolver problemas con las herramientas conceptuales e instrumentales que le da su paradigma, o sea, con la teoría del paradigma, con los procedimientos experimentales que considera confiables, etc. Entonces, por eso describe Kuhn la actividad de ciencia normal como un proceso de resolución de problemas. El traductor original dijo enigmas. En inglés la palabra que usa Kuhn es puzzle, P-U-Z-Z-L-E, puzzle, como rompecabezas. Como esos juegos que nosotros sabemos que hay una solución, la cosa es armar, reconstruir el camino o construir el camino para encontrar la solución. Pero confiamos en que vamos a encontrar una solución. ¿Por qué? Porque contamos con un enfoque teórico que ya nos ha dado muestras palpables de que genera soluciones. Entonces, la actividad de ciencia normal se describe como una actividad de solución de problemas, de puzzles. Con la confianza, los científicos asumen que dentro de su enfoque teórico van a poder encontrar la solución, que existe la solución. ¿Sí? La cosa es tener el suficiente ingenio para encontrar la solución. Entonces, lo que se pone a prueba durante los periodos de ciencia normal y se confirma o se refuta son las hipótesis que se formulan para resolver un problema. Pero son hipótesis de bajo nivel, no es el enfoque teórico. Son hipótesis más específicas que se formulan para resolver tal o cual tipo de problema. Claro que se aplican los modelos de refutación y el modelo de confirmación. Los científicos, de hecho, hacen ese trabajo de evaluación y el resultado es: ¿quedó confirmada la hipótesis o quedó refutada? Se refuerza la confianza en la hipótesis, la incorporamos al cuerpo de conocimiento disponible o la eliminamos. Ese trabajo de evaluación es constante durante los periodos de ciencia normal. Lo que pasa es que no va dirigido contra la teoría misma, está dirigido contra las hipótesis que se proponen como solución para un problema, para los problemas que van surgiendo en ciencia normal. No es lo mismo evaluar todo un paradigma, todo un enfoque teórico, que evaluar algo que se apoye en ese enfoque teórico, pero es una propuesta de solución a un problema específico. Son procesos de evaluación totalmente diferentes, ¿sí?
¿Por qué los científicos durante los periodos de ciencia normal, digamos, tienen acuerdos muy unánimes, juicios muy uniformes? Hay mucha unanimidad entre sí al observar un resultado experimental, porque están muy de acuerdo en si avaló la hipótesis propuesta o la refutó. Pues porque todas las reglas del juego están puestas, comparten las mismas reglas del juego, están jugando ajedrez, lo están jugando bien, todos están jugando, saben cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? En ese sentido, podríamos decir que una vez que están puestas las reglas, las bases, el enfoque teórico, y está establecido el marco de investigación, pues lo que tienen que hacer los científicos es resolver problemas con el marco teórico y no estarlo poniendo a prueba. Y la situación de revolución o de ciencia extraordinaria es cuando lo que está puesto en jaque es el enfoque mismo. Cuando ponemos en cuestión la teoría de Newton, la mecánica newtoniana, la totalidad de la teoría. Eso sí, es una situación muy diferente a estar poniendo a prueba hipótesis específicas. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿no que empezaban a las 6? Es el ensayo. Bueno, entonces, ¿qué problema, por qué los métodos de refutación no funcionarían o de confirmación para comparar teorías rivales, teorías que pertenecen a paradigmas diferentes? Porque, ¿qué es lo que media entre ellas que hace que no las podamos comparar enunciado a enunciado, punto por punto, y decir, esta tiene más aciertos y menos errores que esta otra? Los filósofos clásicos pensaban que así era el asunto y que incluso las teorías globales se podían evaluar, se podían poner a prueba de esa manera y comparar enunciado a enunciado. Según el modelo tanto de los popperianos como de los empiristas era así: tome las dos teorías rivales, ¿sí? Saque todas sus consecuencias contrastables, bajo el supuesto de que todas las consecuencias y las dos teorías son formulables en un lenguaje común. Y entonces sí podemos decir, muy bien, ahora realice los experimentos, haga observaciones y vaya viendo cuál de las teorías rivales tiene más puntos buenos y menos puntos malos. Y entonces habría un algoritmo que me permite comparar grados de confirmación o grados de verosimilitud y decir cuál es la mejor. Aunque fuera una cuestión de probabilidad, tendremos que decir, bueno, esta en un 80% es más atinada o en un 60% es más atinada que la otra. ¿Sí? ¿Me explico? Si las teorías fueran formulables en un lenguaje común, casi sería, bueno, no cuestión mecánica, porque diseñar experimentos y realizarlos no es una cuestión mecánica, pero no habría problemas de fondo de comparación. En principio se podría realizar una comparación enunciado a enunciado sobre ese tipo de fenómenos que dice tu teoría y que dice la teoría rival, como los experimentos cruciales. ¿Cuál es la que tiene la razón? Hacen el experimento y ven cuál es la predicción que se cumple, la de una teoría o la de la otra. Entonces simplemente pues es una cuestión de proceder de una manera como muy clara, muy transparente, y no hay conflictos en cómo llegar a una decisión unánime, donde no haya desacuerdos sobre cuál teoría es mejor. ¿Cómo se explica, por un lado, el hecho de que grandes científicos, los mejores expertos en un campo, estén en desacuerdo cuando se trata de evaluar teorías rivales de ese nivel, teorías digamos, globales que dan todo el enfoque teórico de un campo? ¿Por qué la cosa no es tan mecánica o tan sencilla? ¿Por qué no se aplica el famoso método científico, como nos habían dicho? Que no se pueden hacer comparaciones con dos o tres teorías. ¿Por qué? Porque hay teorías que son un cuerpo, o sea, que no se pueden dividir en partes. Por el holismo, primero. Pero ponte tú que tomas la teoría como un todo y sacas las consecuencias contrastables. Vamos a quedarnos a nivel de todo lo que podemos extraer
como de predicciones con base en una y con base en la otra, tomando en cuenta todo el sistema, ¿sí? Y entonces tomas todo el conjunto de consecuencias contrastables de una y el de la otra. Y ves en esos conjuntos de predicciones cuáles le atinan más y cuál falla menos. ¿Ajá? Es la idea. El presupuesto es que las dos teorías se pueden formular en un lenguaje común y por eso puedo compararlas enunciado a enunciado. Ese es el tipo de comparación que la inconmensurabilidad impide. O sea, no es que la inconmensurabilidad de entrada impide comparar las teorías, no. Hay un tipo de comparación, solo uno, que la inconmensurabilidad impide. Y es cuando las dos teorías no se pueden formular completamente en un mismo lenguaje, ¿sí? Cuando están formuladas en lenguajes que no son completamente intertraducibles. Cuando una teoría afirma cosas sobre el mundo que no se pueden formular en el vocabulario de la otra. En el sentido de que hay una conceptualización distinta del campo de investigación. Y entonces una teoría, o sea, ¿qué es lo que está queriendo decir con la tesis de inconmensurabilidad? Está cuestionando varias cosas. De los modelos clásicos, el supuesto es un supuesto muy grande y es un supuesto muy cuestionable, que es lo que viene a negar la inconmensurabilidad, que todas las teorías científicas sean formulables en un lenguaje común, en un mismo lenguaje. O, dicho de otra manera, que todas las teorías se puedan traducir. Que lo que yo digo en una teoría lo puedo decir en otra, con el lenguaje de la otra. Eso es lo que la tesis de inconmensurabilidad dice que no. Ahora, ni siquiera es cosa de ampliar el lenguaje. Bueno, pues agregar estos términos nuevos. No, porque no puedo agregar, porque entonces la clasificación que tenía yo anteriormente, la manera en que la tipología que yo había hecho de objetos y su estructura taxonómica, no lo permite, no permite agregarle cosas porque ya la clasificación se vuelve una mala clasificación. Es decir, cuando durante mucho tiempo se pensó que las ballenas eran peces, no, pues si son mamíferos, bueno, se les cuadra, entonces el criterio de la clasificación va a ser otro, ¿sí? No han hecho, las clasificaciones están hechas con base en relaciones de semejanza-diferencia, que cuando cambia un paradigma, lo que cambia son esos criterios de qué es semejante a qué y qué es diferente a qué. Por eso me generan una clasificación diferente. Eso quiere decir que hay un cambio conceptual importante y que entonces la clasificación de los objetos del dominio de investigación es distinta. Por eso no hay traducibilidad completa. Inconmensurabilidad parcial quiere decir que dadas dos teorías inconmensurables no son completamente traducibles, lo cual está permitiendo que una buena parte del vocabulario sea común y que haya consecuencias que son perfectamente traducibles. O sea, no es que se vuelva, o sea, que sean ajenas. Feyerabend es mucho más radical. Él piensa que el cambio conceptual contamina, dice, infecta todos los conceptos, todos los términos de una teoría. Si hay un cambio en ciertas categorías básicas, como los conceptos están interrelacionados a través de las leyes, entonces el cambio semántico afecta a todos los conceptos que se utilizan en la teoría, incluso a los más observacionales. Eso dice Feyerabend, eso no es lo que dice Kuhn. En Feyerabend la inconmensurabilidad es radical, en Kuhn no, es parcial. Entonces eso permite que haya una buena base común de entendimiento, y eso también permite localizar los puntos, los núcleos de desacuerdo más fácilmente. O sea, él habla de supuestos básicos en la teoría que sí son comparables entre teoría. Entonces, esos supuestos básicos... ¿Él se habla de supuestos básicos de qué? ¿Que son qué? Que son que sí son comparables, pues. Esa es la conmensurabilidad parcial que sí puede haber, que podría haber entre teorías según Kuhn. Pero él habla de que esos supuestos básicos son interdefinibles entre sí. O sea, cuando usted entra a coger uno, no lo puede definir sino en pro de otros como una red. Entonces, ¿a qué se refiere con este tipo de redes?
Cuando cambia, a ver, las categorías básicas, por ejemplo, la longitud, la distancia y la masa del cuerpo, por ejemplo, pues son conceptos que se interdefinen, o sea que están muy relacionados. Si tú dices fuerza igual a masa por aceleración, vamos a ver. Fuerza y masa son conceptos que se interdefinen, que el significado de una afecta el significado de la otra. Entonces, si yo cambio la segunda ley y fuerza y masa en otra teoría que no tenga esa estructura, pues entonces fuerza y masa significan otra cosa, los términos significan otra cosa. Entonces, cuando hay un cambio en conceptos básicos que se interdefinen, hay un cambio conceptual ahí ubicado. Pero lo que dirían de los conceptos que tomamos prestados de otras teorías o presupuestos, digamos, conceptos que, como decíamos, pueden ser científicos, pero tomados de teorías previas, eso no tiene necesariamente que cambiar su significado cuando cambian un cierto núcleo de conceptos interrelacionados. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Sí. Lo que comentaba afuera, la aplicación que tiene este concepto a los nuevos conocimientos que hay de forma global, por ejemplo, aplicado a la ciencia, el clima, por ejemplo. ¿Cómo definir el cambio climático desde el punto de vista de la mensurabilidad? Porque es un concepto muy difícil de definir, porque tiene muchas variables que juegan. Por ejemplo, el clima no es algo que se asocie con una modelación alfanumérica. Usted lo ve en un computador y él pues, le arroja unas tendencias, ¿cierto? Las tendencias son estadísticas. Pero entonces ahí es donde viene mi inquietud. ¿Cómo yo, con estas estructuras con ya de 50 años, puedo yo empezar a generar un proceso como más aterrizado a un lenguaje común, un lenguaje del ciudadano a pie, por ejemplo, que le diga yo no me voy a decir el concepto de cambio climático va porque hay unas variables de contaminación antrópicas y también naturales, porque hay dos tendencias, ¿no? Que hoy no es que nosotros somos los culpables de que calentamos el clima, sino que el planeta también está pasando por una etapa de su historia que está conduciendo a esto. Entonces es como la inquietud, hasta qué punto estas teorías pueden arrojar otras nuevas herramientas para comprender lo que usted decía, ¿no? Si esto en estos momentos nos está afectando y lo estamos viviendo con el clima, ¿cómo a futuro nosotros vamos a poder sacar unos nuevos paradigmas para lograr que el lenguaje sea más asequible? Yo no sé si en el caso que estás planteando de teorías alternativas que pretenden explicar el fenómeno del cambio climático, que tienen que ser muy complejas porque hay muchísimos, como tú dices, factores y variables en juego, si necesariamente serían teorías inconmensurables. Solo que usaran términos que fueran los mismos pero los entendieran de otra manera, expresaran significados diferentes. Y hasta lo que yo he podido captar dirían algunos que, por ejemplo, las explosiones del sol afectan el cambio climático y eso no lo está causando el hombre con el CO2, ¿no? Y que entonces hay muchos más. En Estados Unidos, muchos senadores republicanos decían hasta hace muy poquito que no era el factor humano, vamos, que los hombres no eran los responsables del cambio climático, o que si lo eran en una mínima proporción. O sea, era para que siguieran las petroleras y demás, y todos los negocios de los tejanos, etc. Bueno, no me voy a meter en la dimensión socioeconómica y los intereses creados, pero era impresionante con toda la evidencia sobre el cambio climático, cómo podían hacer, no mucho, hace 10, 15 años, estar diciendo que eso no era un problema causado por el hombre, que no era un fenómeno del que el hombre fuera responsable ni las emisiones de CO2. Entonces, si la culpa la tiene, bueno, la culpa, pobre sol, pero si lo que está pasando en el sol
digamos, afecta el clima, o como tú dices, si la misma Tierra en su evolución está pasando por ciertos momentos, digamos, de su, pues no sé, desde la manera en que funciona, etcétera. Los factores son muy complejos, pero creo que en ese sentido todos estamos entendiendo los términos de la misma manera, ¿o no? Que no entienden, no, que no estamos, que si no estamos de acuerdo en cuáles son los factores a tomar en cuenta, no implica inconmensurabilidad. Solo si tú estuvieras entendiendo por cambio climático algo que no entiendo yo, pero parece que el cambio climático es cuántos grados en promedio ha subido la temperatura en el planeta, ¿no? En general. O sea, bueno, hay indicadores muy claros que todo el mundo lo reconoce. La discusión está en qué ha causado eso y cómo lo vamos a arreglar, porque dependiendo de cuáles sean los factores causales, los agentes causales involucrados en función del reconocimiento de cuáles son los factores responsables, pues en esa medida va a depender las soluciones que pongamos en práctica. ¿Sí me explico? Pero el desacuerdo ahí no es de que tú estés entendiendo por cierta palabra una cosa diferente de la que estoy entendiendo yo. Según entiendo la discusión que hay en cambio climático, pero a lo mejor es posible que sí, o sea, no lo sé, ahorita estoy diciendo un poco en voz alta lo que pienso, pero no es un problema que yo haya pensado. O sea, ahí habría teorías inconmensurables para dar cuenta del fenómeno del cambio climático. Hay una distinción entre lo que se podría llamar observar y experimentar, en el sentido de que el científico cuando empieza ya está, pues él ve en términos de longitud, de distancia, o sea, el científico cuando entra a trabajar está casi todo el tiempo midiendo de una u otra forma. No sé si se puede dar una distinción entre lo que es experimentar y lo que es observar. Cuando tú experimentas, pues estás interviniendo, modificando, por ejemplo, un sistema que está conectado con muchas otras cosas. Lo que trata el científico es como de aislarlo lo más posible para poder controlar las variables. Modifica una variable, deja las demás igual para ver qué pasa, cómo reacciona el sistema. ¿Sí? Porque cuando tienes como un sistema muy conectado con otros sistemas, no puedes como saber su comportamiento o las reacciones ante ciertos cambios a qué se deben. Entonces, por ejemplo, intervenir un sistema para tratar de aislarlo, o de someter cierta sustancia o ponerla en reacción con otra sustancia, como hacen los químicos. Es decir, estoy manipulando, estoy interviniendo en los fenómenos naturales, modificándolos, tratando de controlar ciertas variables y ver cómo reacciona el sistema ante ciertos cambios que yo genero. Hay una cuestión deliberada de intervención, de manipulación, de transformación, para ver cómo reacciona el fenómeno, el cuerpo, el objeto, el sistema, ¿sí? Entonces, observar, lo que pasa es que observar, como hacen los científicos, claro que después de hacer un experimento, por supuesto tienen que registrar el resultado, hacer el reporte experimental. Pero cuando hay experimentación, hay un protocolo experimental y se dice exactamente cómo se desarrolló el protocolo experimental y qué resultados se obtuvo. ¿Sí? La observación es científica cuando es una observación dirigida, guiada por una teoría y fíjate, ¿qué es lo que cuenta como observación en ciencia? No cualquier percepción visual. ¿Qué es lo que cuenta como observación en ciencia? Algo que sea significativo. Me tengo que fijar en algo que considero que es relevante. Primero tengo que identificar el objeto de acuerdo con mi teoría. Y tengo que destacar en ese objeto o situación cuáles son los rasgos relevantes. Bueno, de una teoría a otra puedo destacar distintos rasgos porque según una teoría ciertos rasgos son los relevantes y según otra teoría hay que medir otra cosa, hay que fijarse en otra cosa. Como les decía yo una mañana, una piedra amarrada a una cuerda, oscilando, ¿sí? Es muy distinta si la ves como un péndulo
que si no hubiera fricción podría seguir su movimiento indefinidamente. Así ves como un aristotélico contemporáneo de Galileo que veía pues una piedra en caída, cuya caída a su lugar natural estaba siendo obstaculizada por la cuerda. Entonces la cuerda no dejaba, la cuerda, sí, hacer esa cuerda aquí, ¿no? El mecate o no dejaba que la piedra fuera a su lugar natural. Porque para Aristóteles había movimientos de los cuerpos se podían mover sin que actuara ninguna fuerza externa. Se movían por sí mismos cuando no estaban en su lugar natural. El movimiento, los graves tenían que estar, ¿cuál era su lugar natural? Hacia el centro de la Tierra. El agua en la superficie de la Tierra. El fuego hacia la esfera sublunar. ¿Sí? Entonces, cada tipo de cuerpo tenía su lugar natural, y si estaba el cuerpo fuera del lugar natural, tendía solito por sí mismo, sin que actuara ninguna fuerza sobre él, a ir a su lugar natural. Entonces, ahí, en lo que está, ¿qué está pasando ahí? Están viendo el mismo objeto, un cuerpo pesado amarrado a una cuerda, balanceándose. Pero el aristotélico mide diferentes variables, mide diferentes cosas, se fijan, según su teoría del movimiento, se observa diferentes rasgos de la situación y mide distintas cosas que el Galileo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quiero decir es, ¿en qué me fijo? ¿En qué es relevante? ¿Qué rasgos de un objeto o de una situación son importantes? ¿Qué cosas tengo que medir y registrar? ¿Sí? O darle seguimiento. Pues eso depende de la teoría que asumo, aunque esté viendo lo mismo. Puedo estar viendo lo mismo en el sentido de que obviamente estamos frente al mismo objeto o frente a la misma arreglo experimental o frente a la misma situación, pero estar viendo cosas diferentes, identificando cosas diferentes, midiendo cosas diferentes. Hay un sentido en que veo lo mismo, es un sentido trivial. Ni Hanson ni Kuhn te dicen que ves cosas diferentes, o sea que reconocen ahí un sentido trivial muy básico de que estamos frente al mismo mundo, estamos frente a la misma situación experimental o frente al mismo objeto, y sin embargo no vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque lo identificamos de manera distinta, lo clasificamos como un tipo distinto de objeto, lo tratamos de distinta manera, lo manipulamos de distinta manera según la identificación que hacemos. ¿Y de qué depende la identificación que hacemos de los objetos? Del repertorio conceptual que tengamos. Podríamos decir que hay como, bueno, pues no sé, si de pronto como la cosa independiente del estilo kantiano. ¿La cosa en sí? Sí. Aquí estamos, Kuhn y Feyerabend dirían que vemos que hay una identificación, o sea que hay un ver lo mismo en el sentido de que estamos frente al mismo mundo. Kuhn dice, si no supongo que estamos viendo lo mismo, que estamos frente al mismo mundo, eso es caer en el solipsismo, pues ya es ese sujeto, digamos, engañado por el genio maligno, cartesiano, ¿no? O sea, si no supongo que vemos lo mismo, no hay un mundo común. O sea, la ciencia no tendría sentido si no partimos del supuesto de que estamos en un mismo mundo, estamos interactuando. O sea, hay un supuesto realista mínimo. Entiendes como entiendes lo que es la realidad y asumas como asumas lo que es lo fenoménico y lo nomoménico. Pero si no partes en la ciencia para dar cuenta del trabajo científico, hacerlo inteligible, lo que tenemos que suponer es un realismo mínimo. Existe algo externo a nuestras representaciones, teorías, creencias, lenguajes, como quieran verlo, como lo quieran decir. Pero existe algo que no es mera representación, como diría Kant. Hay algo que las representaciones representan y que los fenómenos, digamos, apuntan. ¿Sí? Ahora, esa es una discusión que teníamos en la mañana y que es interminable.
Pero bueno, yo confieso que asumo ese realismo mínimo de decir, hay una realidad con mayúscula, de la cual, como diría Kant, pues, digamos, la que es, como es en sí misma, pues como lo dice la descripción, como es en sí misma, no sé, porque de la realidad yo hablo como es para mí. O sea, nosotros hablamos del mundo para nosotros, del mundo del conocimiento, del mundo percibido, del mundo conceptualizado de acuerdo con ciertos sistemas y teorías, ¿sí? Entonces vamos construyendo representaciones. Entonces todo objeto es objeto conceptualmente constituido, todo objeto es objeto para nosotros. La cosa en sí es en sí y solo Dios sabe de la cosa en sí. Pero eso no quiere decir que caigamos en el idealismo y que pensemos que ser es ser percibido, o sea, que creamos los objetos al representarlos o al percibirlos. No, mi mente no crea el mundo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Está la realidad, ¿no? El mundo externo, sea lo que eso sea. Entonces hay distintas maneras de hablar de la realidad. La manera científica, la manera artística, la manera religiosa, el lenguaje metafísico, es decir, hay distintos discursos sobre la realidad. Pero también hablamos, los seres humanos, de las maneras en que hablamos sobre la realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos el discurso científico, las teorías científicas, las representaciones científicas, y entonces construimos un metadiscurso. O sea, hablamos sobre esa manera científica de hablar de la realidad. Y cuando estamos discutiendo Kuhn, estamos hablando de una manera de hablar de la ciencia que es una manera de hablar de la realidad. Y si nos tratamos mucho, bueno, pues ya tiene sentido. Pero sí, entienden lo que es la capacidad recursiva. Hay una actividad, por ejemplo, de construir representaciones. Entonces nosotros podemos construir una representación, pero también podemos construir una representación de esa representación. Entonces esa es una meta representación, digamos. Y así. Entonces, esa capacidad recursiva, que es realizar cierta operación y al resultado volver a aplicar esa operación, que es la recursión como en matemáticas, ¿sí? Las operaciones recursivas. Bueno, la recursión es algo muy útil, y que parece que es propio del ser humano, es una de las capacidades cognitivas que nos caracterizan. No solo hablamos de las cosas, sino hablamos del hablar de las cosas, y hay muy distintos discursos acerca de las cosas, y sobre cada objeto, por ejemplo, digamos que sobre las representaciones científicas podemos hacer historia de las representaciones científicas, sociología de las representaciones científicas, filosofía de la ciencia, de las representaciones. ¿Entiendes? Podemos hacer representaciones históricas, sociológicas, lingüísticas de las representaciones científicas del mundo. ¿Me explico? Se piensa el propio pensamiento. Pensamos nuestro propio pensamiento. Y si hay alguna disciplina que se la pasa pensando en sí misma, que es muy yo, la filosofía. Sobre lo que más escrito en filosofía, me atrevo a decir, es sobre qué es la filosofía de la filosofía. ¿Sí? Porque nadie está de acuerdo en qué caramba es filosofía. El empirismo cuando se da la noción más fuerte. El empirismo cuando sienta todo su quehacer en la cuestión de la experiencia, lo que trata de hacer es en pro también de depurar este tipo de sistemas metas, ¿vamos a entender? De metateorías. Lo que trata de hacer me parece que estarían en contra de las representaciones de las representaciones. Estarían en contra de las representaciones metafísicas de la realidad, los positivistas duros, digamos. Más o menos, cuando ponen una base neutra de observación o la experiencia, lo que están tratando de hacer es como depurar la ciencia de ese tipo de... No es que quieran, digamos, evitar las representaciones. Lo que pasa es que los empiristas, en términos de representaciones, dirían que el nivel
de la experiencia sensorial, ahí sí podemos tener representaciones teóricamente neutras. Podemos tener un lenguaje totalmente neutral de lo que es la observación neutral. ¿En qué sentido? En que no está sesgado por ningún enfoque teórico, sino que cualquier sujeto, cualquier ser humano, en esa circunstancia reportaría lo mismo, vería lo mismo, registraría lo mismo, percibiría lo mismo. Es decir, ahí no hay carga teórica ni sesgo teórico. Los empiristas querían una base empírica neutral, porque eso es lo que, según ellos, es lo único que les permitiría tener un tribunal capaz de juzgar las diferentes representaciones del mundo. Entonces esas eran como nuestras maneras muy básicas, no sesgadas, no contaminadas por teoría, sino es un juez parcial objetivo que nos permite evaluar qué teoría es mejor. ¿Cuál teoría tiene predicciones que se ajustan mejor a lo que se observa? Eso que se observa, hablamos de eso que percibimos con un lenguaje neutral, que no está comprometido con ninguna teoría y por eso sirve de juez para evaluar las teorías. Por eso la base empírica es la base de contrastación y de evaluación de las distintas representaciones o teorías científicas. ¿Por qué está tan de moda ahora el término representación? Porque abarca muchas cosas, desde los conceptos, los enunciados, las descripciones, los modelos icónicos, los modelos gráficos, el lenguaje matemático. Es decir, todo eso son maneras de representar el mundo. ¿Sí? Lenguaje computacional. Hay todo tipo de lenguajes y todo tipo de unidades conceptuales, desde las más simples, que son como los conceptos solos, o en enunciados, que son juicios, o sistemas de enunciados, que son las teorías. Pero todas estas son representaciones. La representación más básica es el concepto, ¿no? La idea que pongo de algo. Entonces, las representaciones pueden ser de muy distintos tipos: pictóricas, gráficas, matemáticas, lingüísticas, etc. ¿Sí? Entonces, por eso está ahora muy de moda hablar de representación. El asunto es, cuando Rorty se pelea con la idea de representación en la filosofía como espejo de la naturaleza, lo que pasa es que tiene una idea de representación muy ramplona. Perdón, pero se está peleando con una idea de representación muy simplista, que es la del reflejo especular. Entonces, ¿quién ha pensado que, bueno, a lo mejor, no sé, pero puede haber filósofos muy ingenuos que hayan pensado que la representación es un mero reflejo especular, como sí, de una copia. Representación como copia, no. Justamente lo rico de las representaciones es que, por un lado, podemos simplificar, quitar complejidad, y por otro lado podemos introducir complejidad para dar cuenta de cierta ocurrencia de fenómenos. Entonces, las representaciones son construcciones complejas, donde hay abstracción, pero también hay agregación de elementos estructurales que no están siendo percibidos. En las representaciones científicas metemos entidades teóricas, procesos que suponemos que rigen lo observable. Entonces estamos representando lo observable con representaciones mucho más sofisticadas, que contienen incluso ontologías que no están dadas en la experiencia. Entonces el afán de los empiristas era tener una base. No es que estuvieran contra las representaciones, es que pensaban que a nivel de la experiencia sí hay una manera de representar lo dado en la experiencia que es neutral, objetiva, ¿cómo le diría? Lo más confiable que podemos tener, en lo que todos coincidiríamos. Cualquier sujeto cognoscente de cualquier época y de cualquier cultura, si lo pone frente a algo que está percibiendo, lo ve de la misma manera. ¿Sí? Lo observa, reporta lo mismo. Lo que están diciendo Kuhn, Feyerabend y Hanson es: no ve lo mismo. Digo, hay un sentido básico en que lo pones frente al mismo objeto, pero lo que el sujeto percibe como observación significativa no es lo mismo. No lo identifica igual, no lo manipula igual, no percibe las mismas cosas. Ahora, subsisten, persisten y viven hoy en día, sigue habiendo empiristas duros como Van Fraassen, que piensan que esta idea de la carga teórica
es un abuso que se comete, o sea, es un error. Se confunde el ver con el ver qué. ¿Sí? Entonces Van Hazen dice, perdón, si hay un nivel de la observación que es neutral. Si viene si trajéramos un sujeto de la edad de piedra, ¿no?, y le enseñáramos una pelota de tenis, dice, ¿ustedes me dirían que no ve la pelota de tenis? Dice Van Hazen, ¿no? Dice, no ve qué es una pelota de tenis porque no tiene ni los conceptos, pero de que la percibe, la detecta, su aparato perceptual, la puede tocar, la puede aventar, la puede oler, él dice, claro que percibe la pelota de tenis, claro que no ve qué es una pelota de tenis, pero sí ve la pelota de tenis, muchas cosas, pero no es algo que comúnmente se supone. La comunidad, la inconmensurabilidad entre teorías no quiere decir que las teorías no se puedan comparar. Eso no es. ¿Sí? Entonces, inconmensurabilidad no es imposibilidad de comparación. Eso no es. ¿Qué sí es? Bueno, lo que sí es que dos teorías son inconmensurables cuando no son completamente intertraducibles, cuando no se pueden traducir completamente una a la otra. Es decir, cuando no todo lo que digo en una lo puedo formular en el lenguaje de la otra. ¿Sí? Y siempre es un viceversa. ¿Por qué sucede este fenómeno? Gentes como Davidson, por ejemplo, con quien uno discute, dirían que eso no tiene sentido. Davidson supone, fíjense, el supuesto básico de Davidson es que todo lo que se fundió. Davidson supone que todo lo que se puede decir en un lenguaje se puede expresar en cualquier otro. ¿Sí? Todo lo que, si algo se puede expresar una idea en un lenguaje, se puede expresar en cualquier otro lenguaje. En el fondo es que hay como una especie de un lenguaje universal que permitiría traducir todo de un lenguaje a otro. ¿Sí? Otro supuesto muy cuestionable para mi punto de vista sí estoy con Gunn y es algo cuestionable. Para Davidson, si algo es inteligible, quiere decir que es traducible para mí, ¿no? Si algo me resulta inteligible es que lo puedo traducir a mi lengua. Es decir, que la comprensión, la posibilidad de comprender o de inteligir, la posibilidad de comprender está amarrada o es casi que lo mismo que la posibilidad de traducir, supone la posibilidad de traducción. Este es un supuesto de inteligibilidad que está en la base de la idea de racionalidad de Davidson, que Kuhn viene con la tesis de inconmensurabilidad a rebatir. Lo que Kuhn diría es, Kuhn tiene también un supuesto muy fuerte de racionalidad, pero no pasa por la traducción, y es todo lo que se pueda formular en un lenguaje es comprensible por un hablante de cualquier otro lenguaje. En principio, todo lo que se pueda expresar es comprensible o inteligible para cualquier sujeto. Este es un supuesto de inteligibilidad universal, que en principio todos nos podemos entender, llegar a entender. No necesariamente por la traducción. Cuando se encuentran ustedes con personas que hablan otro idioma, lo primero que intentan, ¿qué es? La traducción, ¿sí? Ese es el recurso más a mano, pero no es suficiente. Cuando las teorías del mundo, las teorías o las concepciones del mundo son inconmensurables, hay cosas que se pueden decir en un lenguaje que no se pueden decir en el lenguaje de la otra manera de ver el mundo, ¿sí?
Ese es el asunto. Que en conclusión, cabría decir que hay distintos lenguajes genuinamente distintos y que no todo lenguaje tiene el mismo poder expresivo. Es decir, hay distintos lenguajes y cada uno tiene su propio poder expresivo y no es igualable, no es equivalente. ¿Sí? Entonces, no todo lenguaje tiene, cada lenguaje tiene su poder expresivo y lo que sucede, ocurre en situaciones donde lo que se puede expresar en un lenguaje no se puede expresar en otro. Y uno diría, bueno, agrégale el vocabulario del otro, enriquécelo. No es un proceso de enriquecimiento, es lo que cuando hay inconmensurabilidad es porque esos lenguajes expresan esquemas conceptuales que recortan el mundo de diferente manera. Que hacen identificaciones distintas, descripciones distintas de lo que existe en el mundo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, cuando Kuhn va mejorando su formulación de la tesis de inconmensurabilidad, a lo que va a llegar es a darle sustento a esta idea que formuló en la estructura de las revoluciones científicas, que era una idea que el mismo Kuhn reconocía que sonaba muy poco plausible, pero decía, en filosofía tenemos que aprender a darle sentido a la afirmación siguiente: cuando los científicos adoptan un nuevo paradigma, una nueva manera de ver el mundo, los científicos trabajan en un mundo diferente. Es decir, un cambio conceptual viene con un cambio de mundo, con un cambio ontológico. Entonces, en ese momento Kuhn no sabía cómo justificar, tenía la intuición y la dice. Dice, tenemos que aprender a dar sentido a algo que suena contradictorio, que suena muy poco plausible, pero es como, primero en algunos pasajes dice, es como si el científico trabajara en un mundo diferente. Y conforme pasa, conforme va adentrándose en el análisis de la inconmensurabilidad, se convence de que los lenguajes que expresan esquemas conceptuales distintos, genuinamente distintos, no recortan el mundo de la misma manera, aunque estén hablando en la misma disciplina del mismo campo de investigación. Que supuestamente están hablando de lo mismo, pero no lo están caracterizando, ni identificando, ni clasificando, ni describiendo, ni explicando de la misma manera. ¿Sí? ¿Por qué decimos que son teorías rivales? Porque en principio pretenden hablar de lo mismo. Y hay un sentido, pues, en el lenguaje común y corriente, que sabemos que las dos teorías pretenden hablar del mismo tipo de fenómenos mecánicos, por ejemplo. Pero cuando analizamos más a fondo sus compromisos y sus supuestos ontológicos, nos damos cuenta que no están hablando, o sea, que no están entendiendo de la misma manera su campo de investigación. Entonces, la inconmensurabilidad no es un fenómeno que se presente solo en la ciencia. La inconmensurabilidad se da, dice, como todo buen traductor, un traductor profesional, se topa todo el tiempo con el fenómeno de la inconmensurabilidad. Ahí está. Fátima. ¿En esa medida la inteligibilidad es posible? Es decir, la inteligibilidad es posible. Generalización. Que si se puede llegar, Kuhn afirma que es posible llegar a comprender lo que diga cualquier sujeto de cualquier otra cultura, o científica o no científica. Por eso digo que sí tiene un compromiso muy fuerte con la racionalidad. O sea, ese principio de que cualquier cosa que formule un sujeto, yo la puedo en principio comprender, nada más que dice, la manera de comprenderla muchas veces no es la traducción, porque a lo mejor estás hablando de objetos que ni siquiera yo supongo que existen. Pero no se trata de traducir, sino se trata de que yo aprenda tu manera de ver el mundo. Exacto. Tengo que volverme bilingüe para entenderte. Es un proceso de aprendizaje de otro lenguaje
que no es el que yo tenía y que muchas veces implica una manera muy distinta de ver el mundo del que tenía del que implicaba mi lenguaje. Entonces es un proceso de aprendizaje de otro lenguaje. Y segundo, es como volverse bilingüe. Los antropólogos hacen eso todo el tiempo, ese esfuerzo. Los antropólogos cuando se enfrentan a una cultura distinta, lo que están tratando, ¿qué tienen que hacer? Interactuar con las personas de la otra comunidad, de la comunidad que les ajena. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un antropólogo lingüista que llega a una comunidad que habla pues una lengua que les es absolutamente ajena? Fíjense, ¿qué es lo que dice Juan? ¿Qué hace el antropólogo, el traductor radical? Supónganse que pasa un conejo, ¿no? Brincando. Entonces la gente nativa dice, Gabacay. Ustedes inmediatamente dirían, ¿conejo? Puede ser conejo de cierto color, puede ser conejo mojado, ¿no? Está lloviendo, a lo mejor es el conejo, pero mojado. Puede ser parte de un conejo, cierto tipo de conejo. O sea, exactamente qué quiere decir Gabagay es algo que ustedes tienen que aprender en la interacción y en el uso de los términos en distintos contextos y distintas situaciones. Ahora, si el lingüista, en la comunidad del que viene el antropólogo lingüista, hay conejos, es relativamente fácil construir un manual de traducción y darse cuenta si en efecto, si en los contextos donde pasa un conejo, sea del color que sea, mojado o seco, dicen Gabagay. O sea, hay maneras de saber si esa expresión refiere a conejo. Si en mi comunidad conozco conejos, pues es conejo. Ahora, ¿qué pasa cuando ni siquiera tengo yo en mi cultura no existen conejos? Como si alguien de la selva va y ve un animal del Ártico o viceversa. Ahí es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que hago? Agrego ese término a mi propio vocabulario, enriquezco, digamos, el repertorio de animales que conozco. Ahí no hay problema. El problema es cuando eso que se está identificando rompe con mi clasificación zoológica de mi mundo. ¿Sí? Y ahí es donde lo acomodo. Entonces, el problema es cuando yo tengo que ubicar, identificar de la manera que ellos identifican algo que yo clasificaría en otra tipología. Ahí es un problema de taxonomías. Entonces tengo que reconstruir la taxonomía de su mundo, de su mundo animal, para entender cómo ellos clasifican los animales y con qué criterio los identifican. ¿Sí? Entonces es como... Por eso no es tan fácil el asunto de la traducción. Por eso ahí no vale la traducción. Tengo que aprender la manera de clasificar los animales en una comunidad ajena a la mía. Entonces no tendría en mi lenguaje los términos para poder hacer traducciones con una equivalencia semántica, digamos, sinónimas, perfectamente sinónimas. ¿Qué es traducir? Encontrar expresiones de un lenguaje que expresen exactamente el mismo contenido semántico que una expresión del otro lenguaje, ¿sí? Equivalentes semánticos, la sinonimia, que dice Juan que la sinonimia perfecta no existe. Pero bueno, independientemente del problema de la traducción, lo que yo les quería decir es que los traductores profesionales saben, traduciendo lenguas naturales, no lenguajes científicos sofisticados, saben que hay términos que para poderlos traducir, porque las buenas traducciones están llenas de notas del traductor y de explicaciones. En este contexto, en el original dice tal. En este párrafo lo voy a traducir por tal término que recoge más la acepción del original que este otro. Entonces, a veces el mismo término tiene que traducirlo a su lengua
de distintas maneras según el contexto, los matices y las connotaciones que tenga un término en un contexto. Entonces tiene que entender perfectamente la otra lengua, dominar la suya y saber, digamos, cuál es el término más adecuado para recuperar la connotación que tiene un término en el contexto original. Es decir, un buen traductor sabe que las equivalencias semánticas, o sea, pueden causar mucho problema, ¿sí? Los traductores de filosofía mucho más. O sea, cuando traducen filosofía es dificilísimo porque tienen que estar súper empapados del lenguaje que usa una posición filosófica que es distinta a la suya y cómo poderla traducir a otra lengua que además refleje las connotaciones que usa el filósofo que está traduciendo. Es decir, es muy difícil la traducción y dice las traducciones no son meras sustituciones mecánicas, no es un proceso mecánico de encuentre la sucesión de expresiones que expresan el mismo significado que esta otra sucesión de expresiones del otro lenguaje. Los traductores hacen glosas, ponen notas, explicaciones de los distintos sentidos que puede tener un término. Y a veces no tenemos, para ciertos términos, que es muy difícil que terminamos diciéndolos en el otro idioma, porque no encontramos en nuestra lengua algo que tenga exactamente el mismo significado. ¿Sí? Entonces son problemas de recoger el significado que expresan los términos de un lenguaje de tal manera que reflejen lo más fielmente lo que quiso decir el original. ¿Sí? Entonces, en la ciencia es como, digamos, más dramático que suceda el fenómeno de que no hay expresiones de un lenguaje que recupere lo que está queriendo decir en la otra teoría acerca del campo de investigación. ¿Sí? Ese fenómeno hubiéramos pensado que no se presentaría, pero en la traducción entre lenguajes naturales es un fenómeno muy frecuente y es superable. La manera en que ustedes aprenden cómo el uso adecuado de ciertos términos, la mejor manera es irte a vivir al país, interactuar y vivir un rato ahí. No, a través de diccionarios es muy difícil, si no es más que aprendiendo otra forma de vida, otra forma de interactuar con los demás y con el entorno. Sobre todo cuando son culturas muy ajenas y muy distantes. En el tiempo, pues son las reconstrucciones históricas. En el espacio, en un mismo tiempo, pues son esas reconstrucciones y intentos de comprender la manera de ver el mundo de comunidades que son muy distintas de las nuestras. Nos pasa en el mismo país, por lo pronto en mi país, para poder entender la relación que tienen ciertas comunidades, por ejemplo, con la tierra, con las plantas, con los animales, el tipo de valores que manejan. Tienes que ir y convivir un buen tiempo con la gente. No es una cuestión de observación como si es cuando observamos en el laboratorio algo que ocurre. Es una cosa de interactuar, de comprometerse. Bueno, lo mismo, los científicos que tienen que aprender una concepción del mundo distinta a la concepción en la que ellos fueron entrenados y trabajaron durante muchos años, pues implica una inmersión, requiere una inmersión en la otra, resolver problemas, interactuar con los científicos, ver hasta la manera en que describen, en que se comunican, en que realizan los experimentos, verlo, vivirlo, repetirlo, hacerlo. Solo así pueden entender una concepción del mundo que difiere en aspectos centrales, digamos, de la concepción anterior. ¿Sí? ¿Quién levanta la mano? ¿Hasta qué punto ese tipo de introspección o inmersión, interacción se puede llevar a cabo? O sea, uno como que según el modelo comunitario, como tallándolo una cosa ya más cultural o antropológica, el hombre desde que nace empiezan a meter en su cultura y empieza a interiorizar todo ese tipo de costumbres y creencias. Entonces, ¿cómo puede llevar un sujeto que ya está, por así decirlo, formado cultural o creo, vivencialmente,
introducirse y empezar a aprender hasta qué punto eso es por así decirlo, rentable o plausible. Es lo que preguntaba Fátima, pues es una cuestión, yo digo que es una cuestión gradual y que hay gente mucho más abierta y más flexible y entre más jóvenes más chiquitos son, es mucho más fácil que se adapten y que entiendan, que interactúen con otras personas. Como tú dices, conforme las estructuras de la personalidad están más formadas y más, digamos, pues se van endureciendo y es mucho más, pierde una plasticidad en todos sentidos, no solo orgánica, corporal, sino pierde uno también mentalmente y psicológicamente la capacidad de adaptación, cada vez es más difícil adaptarse. Y sobre todo es esta cuestión de comprender. El asunto es la comprensión, la inteligibilidad, y eso se logra interactuando y aplicando, o sea, practicando desde en el otro mundo lo que la gente hace, o sea, repitiendo las prácticas que son propias de la otra comunidad. Dicen, cuando uno aclara su noción de inconmensurabilidad, no excluye la posibilidad de comparación, y cada vez que trata de aclarar lo que significa inconmensurabilidad, lo primero que dice, no quiere decir que no sean comparables, pero no de una manera puntual porque no tienen la misma base semántica. Hay términos que han cambiado su significado, entonces no podemos hacer una comparación enunciado a enunciado. Hay afirmaciones que formulamos en una teoría que no podemos ni siquiera formular en la otra. Ese es el problema de fondo. Y entonces cuando compara su posición con la de Feyerabend, no encuentro la cita. Justo lo que decía es que su idea era menos radical que la de Feyerabend, pero que los dos tenían la misma intuición. Ana Rosa, estoy pensando Sí. un fenómeno que sucede en la ciencia y es el descubrimiento simultáneo. Uno piensa, digamos, en Leibniz y en Newton. El descubrimiento simultáneo del cálculo diferencial integral. Entonces, digamos, a partir de esa noción o esa idea, sería interesante pensar cómo también en filosofía podemos encontrar, digamos, ciertas reflexiones teóricas, para no hablar de descubrimiento, porque, digamos, la noción de descubrimiento está muy cargada ya de, como viciada un poco, ¿sí? En filosofía podemos encontrar, digamos, reflexiones, ¿sí? Digamos, por aparte, que coinciden. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las condiciones que posibilitan esa coincidencia? Es bien interesante. ¿Sí? Eso no sé si... Aquí hay un fenómeno muy claro, pero donde hubo una interacción entre ellos, entre Feyerabend y Kuhn, coincidieron en Berkeley y durante varios años y discutían mucho en un café famoso que todo el mundo se juntaba a escuchar las discusiones muy acaloradas que tenían Feyerabend y Kuhn, y justamente ahí fue donde entre los dos fueron como... Incluso Kuhn mismo dice, ¿no?, que hay una mutua influencia, pero que los dos andaban en la misma pista. Pero Feyerabend, como siempre, es más radical. Sí, pero yo pienso ahí sí que fue un poco de colaboración. Sí hubo colaboración en que intuiciones o afirmaciones o cosas que veía uno las aprovechaba el otro. Fue como entre los dos llegar a esa idea, y entonces a los dos se les ocurrió, yo creo que en la discusión, llamarle inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad es un término que se toma ¿de dónde? De las matemáticas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere decir en matemáticas? Aquí acabo de ver lo toman de las matemáticas cuando dicen que la hipotenusa de un triángulo isósceles, de un triángulo rectángulo isósceles, la hipotenusa es inconmensurable con el lado del triángulo. ¿Por qué? ¿Y por qué para los griegos eso era terrible, incluso era secreto y estaba prohibido difundir
ese resultado. ¿Por qué? Porque remitía a un número irracional. No era expresable la cantidad. O sea, si ustedes, ¿cómo a ver, voy a leer, dice Kuhn, inconmensurabilidad es un término tomado de la matemática. Y ahí no tiene tal implicación. ¿Cuál implicación? La de imposibilidad de comparar. Ahí no implica imposibilidad de comparar. La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles es inconmensurable con su lado, pero ambos pueden ser comparados con el grado de precisión que se desee. Lo que hace falta no es la comparabilidad, no es lo que quede excluido, sino una unidad de longitud en términos de la cual ambos puedan ser medidos directa y exactamente. Lo que no hay es una unidad de medida común, ¿sí? Una unidad que diga, esta unidad la hipotenusa la tiene tantas veces y esta unidad el lado lo tiene tantas veces. A veces, sí, lo que dice Ana Rosa, tienes triángulo, digamos rectángulo isósceles. Supongamos que un cateto mide una unidad y el otro cateto mide otra unidad. Entonces, una unidad y una unidad. La hipotenusa sería el cuadrado de uno más el cuadrado de otro y la suma, entonces daría raíz de 2. Pero raíz de 2 no puede ser expresado en términos de números enteros, con un cociente entre dos enteros, porque raíz de 2 es un decimal no periódico, entonces tiene infinitos números. Entonces no hay una unidad que me permita a mí expresar raíz de 2 como, ¿sí?, una unidad que yo ubique y vaya diciendo tantas unidades de esa unidad básica, ¿sí? Entonces por eso es un número irracional. Y remitía números que en ese momento no eran conocidos. No sabían descubierto. Entonces eso era algo como muy misterioso, algo que no funcionaba en las matemáticas de la época. Y era secreto, incluso estaba penadísimo, casi con muerte, a quien difundiera ese resultado de los pitagóricos. ¿Sí? Porque ahí había algo que era un gran misterio, hasta que encontraron, bueno, los números irracionales. ¿Sí? Pero bueno, de ahí toman y eso no quiere decir que ustedes no puedan comparar la longitud de un lado con el de la hipotenusa. Lo que pasa es que no pueden expresarlos exactamente como el cociente de 2 enteros, que eran los únicos números que ellos conocían. Analógicamente, cuando se aplica la idea de inconmensurabilidad a lo que pasa en las teorías científicas, lo que se dice es que no hay un lenguaje común en el que puedan expresarse exactamente todas sus afirmaciones sobre el mundo. Y por tanto no son intertraducibles, no son expresables en un mismo lenguaje. Eso es exactamente lo que está extrapolando o tomando la intuición de inconmensurabilidad en matemáticas y la trasladan a la imposibilidad de traducción a un mismo lenguaje. No hay un lenguaje común en el cual expresar los significados de las dos teorías, de todas sus afirmaciones sobre el mundo, donde no haya ni pérdida ni ganancia, o sea, que se exprese exactamente el mismo contenido semántico. No existe. Y por eso se dice que son teorías inconmensurables. Ahora, eso plantea un gran problema, entonces, ¿cómo caramba las puedo? Dice Kuhn que no, inconmensurabilidad no impide comparación, ¿no? Si yo no pudiera comparar, no podría elegir racionalmente. Solo puedo hablar de una elección racional cuando elijo sobre cosas que puedo comparar y para comparar necesito comprender ambas. Entonces, lo que Kuhn dice es, inconmensurabilidad no implica imposibilidad de comparación porque no impide la comprensión, pero la comprensión no pasa vía traducción completa, ¿sí? Que esa es la vía como más natural, la que usamos naturalmente, la traducción, pero no pasa por ahí porque hay cosas que no se pueden traducir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender el lenguaje de la otra teoría. Entonces es una cuestión de aprendizaje, volvernos bilingües, pues. ¿Sí? Entonces mañana vemos por qué la inconmensurabilidad no pone en peligro la racionalidad. Y con eso vamos a acabar.